Bueno, ahí me imagino que están viendo una diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, son Sí, señor profe. son los famosos dilemas morales. Pues según lo que traíamos, se dan cuenta ustedes que hay un rompimiento que volvemos y nos metemos dentro del hilo programático en la siguiente clase, porque el sílabus establece que toca hacer estos rompimientos para analizar unos temas que son puntuales dentro de la ética general. Y es algo que se llama los famosos dilemas morales. Dentro de estos dilemas morales tenemos que mirar que su estructura son importantes porque hacen parte de la estructura y el aporte al desarrollo de la moralidad como tal. Asumiendo los dilemas morales como centro, podríamos decir que entramos en una fase de praxis, de aplicación, de la cual logramos nosotros sacar para nuestra vida práctica varias conclusiones imparagitables en la vida del ser persona como tal, del ciudadano, del estudiante, del profesional. Hay varios autores que vamos a tocar, pero entre los más importantes de este tema que han trabajado esto ha sido un señor Colbert. Y recuerden, por allá en primaria, todo este rollo, y parte de la secundaria, a un señor muy conocido que es el señor famoso Piaget. Entonces, desde el punto de la óptica de Colbert, él decía que para lograr un verdadero fomento de ese desarrollo de la conciencia moral, había que propiciar desde la escuela primaria, desde niños, los espacios suficientes para que esos niños pudieran socializar, comprendido como ir un más allá de ese mero compartir información para llegar a una creación de confianza, de aceptación. Basados en este intercambio de ideas, en un clima de respeto, de justicia, de igualdad, permitiría que los niños expresaran sus ideas libremente, ya que esto les generaría un ambiente ideal para que aprendan a escuchar y se sientan escuchados. Teniendo en cuenta estos planteamientos de Colbert, es bueno destacar que la buena consecución de este ambiente como tal, como en las reseñas, o sea, recogiendo todo esto, lo podemos tener en las reseñas que hace Ernst Reiner y un señor que se llama Paolito, italiano, en un texto que se llamaba el texto de El crecimiento moral de Piaget a Colbert, que fue en el año de 1998. Pero, según las investigaciones, se ha comprobado que Colbert puede ser muy importante en la creación de condiciones que se promuevan para promover el desarrollo moral. Y decía que hay dos funciones principales en este proceso. Uno, crear conflictos del tipo que facilita el crecimiento de los modelos de pensamiento de los niños, de toda esta cuestión. Y el otro, que es estimular la capacidad de esas personas, de esos niños, de esos jóvenes, de tomar la perspectiva de otros más allá de la propia, o sea, profundizar. Por otro lado, Colbert ha insistido que los métodos indirectos no son necesarios para convencer a una persona de que revele su pensamiento sobre temas éticos, sino que solo hay que propender dilemas morales que hagan sentir en él ese despertar de su interés
para preguntarles directamente cuál sería la mejor solución para el dilema y por qué. Entonces, siguiendo esto, teniéndolas como base de herramientas, pues tenemos que preguntarnos qué son los dilemas. Pero antes de entrar a eso, tenemos que retomar algo que ya se vio y también lo vieron ustedes con el doctor Dublanqui y dentro del repaso que hicimos, que es eso, recordando y haciendo semejanza y diferencias de los conceptos básicos de ética y moral. Entonces, tenemos que decir aquí que la moral es la ética y la moral se asemejan o son semejantes cuando hay un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir a través de las generaciones. Y la ética es un conjunto de normas que un sujeto, o sea, usted, yo, ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad para sí mismo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre ética y moral? La moral tiene una base social, es un conjunto de normas esclarecidas en el seno, o sea, en el conjunto de una sociedad como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes, o sea, de esa sociedad, de esa comunidad. Y la ética surge en la interioridad de una persona como un resultado de su propia elección. Teniendo en cuenta y clarificado las semejanzas, las diferencias y los conceptos de ética y moral, entonces ahí sí ya nos metemos en eso de qué son los dilemas morales. Y ahí nos vamos a basar en alguna definición que ha dado y que lo ha tocado muy, ha investigado muy profundamente un señor Suárez y Mesa. Resulta que, ¿qué son los dilemas morales? Un dilema moral, podríamos decir de cierta manera que es un texto breve, narrado a modo de historia, o sea, es lo que podríamos llamar un caso, en el que se presenta una situación conflictiva que puede ser hipotética o pertenecer al plano de la realidad, la cual reclama de los oyentes una toma de decisión lo suficientemente razonada. Aquí lo que juega es la razón, la ética y la moral. Por lo general se presentan dos únicas alternativas a esta situación disyuntiva, ante las cuales el sujeto debe escoger una como única salida, pudiendo ser o siendo las dos factibles y defendibles. Así las cosas, más que asumir o X o Y en posturas, lo que verdaderamente hay que tener en cuenta es la calidad de los argumentos expuestos. O sea, no entrar a divagar, a decidir a lo que llamamos nosotros a la loca, por arrebatos, por dejarse llevar de, ya que estos dan cuenta de la reflexión y capacidad del análisis del sujeto. O sea, toca hacer un planeamiento, toca discernir, toca analizar, toca reflexionar, toca visionar y toca hacer una retrospección de conocimientos, de pronto generarse y contestarse algunas preguntas para que lo lleven a resolver ese dilema. Entonces aparece un señor Lemon, que como lo ha citado Realpe en algunos artículos de dilemas morales, más o menos en el 2001, él describe 5 tipos de situaciones morales, que van desde las más simples hasta las que llama dilemáticas. Yo las voy a enunciar porque
entrar a explicarlas, eso es en cada uno cuando vaya haciendo su discernimiento, su aproximación a resolver ese caso, esa disyuntiva de los famosos dilemas morales. Y ahí es donde él va como a moverse en esa escala de estas 5 tipos de situaciones morales, desde el más simple hasta el más complejo, que es el que se ha llamado la famosa dilema. Y tenemos que ver aquí que el primer tipo se da cuando un sujeto sabe qué hay que hacer o qué debe hacer y simplemente lo hace. Así de sencillo. El segundo lo denomina Lemon el famoso caso fronterizo. Ese es el caso en que un sujeto debe hacer algo que parece estar bajo la obligación de hacer o viceversa. El tercer tipo de la escala está constituido por las variedades más simples del dilema moral. Se caracteriza porque un sujeto ha de hacer algo y ha de no hacerlo al mismo tiempo. En el cuarto tipo de la escala de Lemon, de los dilemas morales, plantea el que los dilemas comprometen el carácter moral de un agente, o sea, de ustedes, pues son de tal magnitud que cualquiera que sea la decisión que se tome en esa disyuntiva, se está haciendo algo que no se debe hacer. O sea, estaría cogiendo por un camino errado, por una dirección equivocada. Dicha decisión cambiaría el horizonte moral del sujeto y es precisamente la adopción de nuevos horizontes morales lo que evidencia que se ha enfrentado ante un dilema moral. O sea, es lo que dice uno popularmente, la embarré, pero ya no puedo retroceder y estoy expuesto a algo nuevo que tengo que afrontar. Y el quinto tipo es el de los casos extremos de dilema moral, en los que un sujeto, o sea, ustedes, tienen que tomar una decisión que compromete su actual horizonte moral. O sea, que ustedes saben que tomando esa decisión, el panorama actual puede ser total de su vida y les va a cambiar. Como por ejemplo, a lo que estamos sometidos en este momento. Entonces, si nosotros tomemos el caso del COVID-19 en nuestra sociedad bogotana. Ustedes, señores estudiantes, el caso de nuestra monitora, Natalie, Annie Natalie Betancourt. Si ella toma la decisión en este momento de salir a la calle, como lo estaba haciendo antes de la pandemia, antes de la cuarentena, ¿sabe a qué se está exponiendo? Sabe que eso va a cambiar su mundo moral, su panorama, totalmente. Pero ¿qué pasa? No se encuentra preparado para crear uno nuevo que salga al encuentro de sus actuales exigencias morales. El aspecto más interesante de este último es que si se resuelve correctamente, lleva a que el sujeto desarrolle una nueva moralidad que envuelve en su consecución el deseo de ser fiel consigo mismo. Si bien de lo simple pasamos a lo complejo, estos dilemas morales en los que nos permiten a nosotros
aprender, practicar, planear, discernir, reflexionar para tomar las diferentes decisiones. Eso es un dilema, tomar decisiones. Resolverlos es tomar decisiones. Conviene asimismo precisar esos conceptos y revisar sobre estos dilemas morales lo que tocan, lo que afirman, lo que definen otros autores morales diferentes a Suárez Mesa, que ya lo vimos. Y entre esos tenemos a Montucci, a Williams, a Realpe y a Colbert. Pues resulta que Montucci decía que el dilema se presenta cuando existe conflicto entre dos cursos, dos caminos de acción. En algunos casos se identifica el dilema con la presencia de los dos cursos de acción posibles y en el hecho de que cada uno de ellos requiere realizar una acción que resulte moralmente inaceptable. En otros casos se señala que el dilema se presenta entre lo correcto y lo bueno. Es decir, hacer lo que es moralmente correcto puede tener malas consecuencias y viceversa, buenas consecuencias. Ejecutar una acción que es moralmente incorrecta podría tener buenas o mejores consecuencias que la acción anterior. Este es el planteamiento de Montucci. Vamos a lo que dice Williams. Williams define el conflicto moral o el dilema moral como aquella situación en que un agente, o sea, ustedes, se enfrentan a dos obligaciones morales que conflictúan y ambas obligaciones son relevantes al momento de decidir qué curso de acción se ha de tomar. Ese es el planteamiento de Williams. Realpe. Realpe reporta que la actual discusión de la filosofía moral presenta dos posiciones encontradas con respecto a si existen verdaderamente los dilemas morales o sencillamente se trata de conflictos morales. Pero, como no es el momento para dirimir esta discusión, más aún cuando hay serios argumentos, tanto a favor como en contra de su existencia, sí podemos decir que tanto los dilemas como los conflictos morales son útiles para la propuesta, aunque se privilegian los primeros. Sin embargo, él dice que tengo que aclarar la pena de aclarar su diferencia basándose en la exposición que hace la autora en mención. O sea, la autora en mención es Suárez Mesa. O sea, él se pega del concepto de Suárez Mesa, el que vimos de primeras. Y Colbert dice que basados en la teoría moral de Colbert es una breve narración de situaciones que presentan un conflicto que atañe a la decisión individual o colectiva. Que hay que estudiar especialmente el procedimiento y motivos por los que se prefiere una u otra decisión. Se hace hincapié en el razonamiento. Las situaciones de conflicto obligan a poner en cuestión juicios más o menos automatizados y dar respuestas a nuevos interrogantes. Entonces, aquí diríamos que es oportuno precisar a partir de estos argumentos anteriores de estos autores que lo que se entiende como dilema moral y conflicto moral en general se define como un conflicto moral. Toda aquella situación en que un agente se ve confrontado con la obligación moral de hacer A y cumplir con la obligación
moral de hacer B. Mientras que se define como dilema moral toda aquella situación en que un agente no puede cumplir con ambas obligaciones, A y B. Porque optar por una obligación moral significa anular, óigalo bien, anular la posibilidad de poder cumplir con la otra obligación moral. Cuando el conflicto moral es resuelto y no queda ningún tipo de sentimiento moral, remordimiento, culpa, arrepentimiento, pesar, se dice que el conflicto moral al que se enfrentó el sujeto era un aparente dilema moral, porque la tensión que existía entre las obligaciones morales A y B era aparente, era aparente. Así pues, un dilema es una situación externa de conflicto moral en que nuestro agente no puede seguir un curso de acción que sea conforme con sus dos obligaciones en conflicto. Para que un conflicto moral tenga el carácter de auténtico dilema moral y no simplemente de aparente dilema moral, ninguna de las obligaciones en conflicto es en efecto más fuerte o logra invalidar la otra obligación, pegándonos a la teoría de Suárez Mesa. Además de todo esto, existen tres cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta al intentar resolver un dilema. La primera hay que referirla a la necesidad de identificar las obligaciones morales que tiene la persona implicada en el conflicto. La segunda requiere analizar el impacto de las eventuales acciones en los valores importantes del individuo. Y la tercera se trata de considerar los efectos de las acciones. Ahora vamos a ver los dilemas morales, ¿en qué los podemos clasificar? Pues sencillo, los dilemas morales lo toqué al principio, de manera muy general, en hipotéticos y reales. Los hipotéticos buscan presentar situaciones problemáticas que implican un conflicto entre los derechos, responsabilidades o demandas de personalidades abstractas y ambiguas, que pueden ser de difícil ubicación en el plano de los acontecimientos reales, o sea, en el día de hoy, en el día a día. Sin embargo, dada la forma en que están escritos o explicados o expuestos, suelen llegar a mostrar cierta proximidad con situaciones vividas por los sujetos o personas cercanas a ellos. Pueden resultar menos llamativos para los estudiantes, para ustedes, porque de igual manera pueden favorecer un mejoramiento en sus habilidades discursivas. Entonces ustedes dirán, ¿qué es eso que nos acaba de decir? Pues les voy a hablar de un ejemplo para que identifiquemos lo que son hipotéticos, basándonos en un ejemplo de un autor que se llama Hersh. Y él decía, a manera de ejemplo de los hipotéticos, dos personas tenían que cruzar un desierto. Cuando empezaron, las dos tenían la misma cantidad de comida y de agua. Cuando estaban en medio del desierto, la cantimplora de uno se rompió y se salió toda el agua. Los dos sabían que si compartían el agua, probablemente se morirían de sed ambos.
si uno tenía agua, sobreviviría. Entonces viene la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué deben hacer? Entonces, por favor, activen los micrófonos y hacemos aquí ese que deben hacer en 3 minuticos. Vuelvo a colocarles el ejemplo de Hertz de la parte hipotética. Dos personas tenían que cruzar un desierto. Cuando empezaron, las dos tenían la misma cantidad de comida y de agua. Cuando estaban en medio del desierto, la cantimplora de uno se rompió y se salió toda el agua. Los dos sabían que si compartían el agua, probablemente morirían de sed ambos. Si uno tenía agua, sobreviviría. Y la pregunta es, ¿qué deben hacer? Entonces ustedes son esas dos personas. Y usted es uno de ellos. Entonces, ¿para qué vamos a interactuar durante 3 minutos? Entonces, la pregunta que les hago, ¿qué deben hacer? Los escucho, mis queridos estudiantes. ¿Aló? Por favor, mis queridos estudiantes, la pregunta es, ¿qué deben hacer respecto a ese caso? ¿Qué decisión tomarían? ¿No me están escuchando? Sí, profe. Entonces los escucho. Por favor, cuando hablen, díganme el nombre, son tan amables. Hola, profe, buenos días, Daniela Gómez. Cuéntame, Daniela, ¿qué Profe, harías pues, tú en ese no caso? sé, en mi pensamiento, yo digo que pues para que los dos no muramos, bueno, nos quedemos en el desierto, pienso yo que el que debe tomar agua es el que menos resiste, y si yo sé que puedo resistir un poco más sin agua, pues ir caminando, opino yo, como para que los dos estemos bien. ¿Y cómo sabes tú cuál de los dos resiste más? Pues yo creo que si yo estaría ahí, yo creo que me haría más yo la fuerte que la otra persona. Y si veo que la otra persona está como en el mismo plan, pues guardamos el agua. Si no, pues yo le daría mi agua a la otra persona mientras podemos avanzar un poco más. Bueno, ese es tu punto de vista, respetable. ¿Quién más? Yo, De profe, 24, de Carl, 24, no solo dos. Dime tu Carl, nombre. Carl, ¿Cómo? Carl, Carl Mama soy. Carque, perdón, no te escucho bien. Carl Mave soy. Karma, soy. Bueno, cuéntame. ¿Qué harías Pues tú en ese en caso? mi caso yo le daría, pues dejaría que la persona que tiene el agua para llegar, pues que lo haga y pues que consiga ayuda lo más rápido para que pues la otra persona se pueda salvar. O sea, que tu posición es de que el que tiene el agua siga Sí, y señor. el que perdió el agua hasta donde pueda llegar mientras que el otro, si logra llegar, consiga ayuda y regrese por él. Sí, señor. Y si cuando llegue está muerto o se muere antes de que logre pasar. Pues digo que eso ya es como algo que está contenido en el momento que él le da, que le dice que siga, ¿sí? ¿Y usted cuál sería? ¿El que perdió el agua o el que lleva el agua? No, ahí sí no sabría responder, profe. Por eso, escoja. No, pues yo sería el que se salva. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Pues referente a lo que dice mi compañero, El lo que nombre, dice está Valentina Carvajal. Valentina Carvajal. A ver, primero Creo que, vemos quién eras tú, la que le quedó el agua o la que está sin agua. pues, o sea, referente a lo que él dice, entonces sería quien se salva, que es donde está el conflicto real entre esos derechos, entre pensar en mí
primero o pensar en la otra persona antes que en mí. Entonces, pues yo lo que haría sería pues darle un poco de beber a esa persona y, sí, como dijo mi compañero, salir en busca de tomar el resto del agua yo y salir en busca de ayuda para él. O sea, tú compartirías el agua una parte. Sí, señor. Proporcionándole o sea, un momentico más de vida para luego ir yo por ayuda para él. O sea, tú le darías un contentillo como para seguir adelante y que él no se sintiera mal de que tú lo estás dejando botado. O para que sobreviva un poquito más mientras traigo la ayuda. Le estás dando un pañito de agua tibia. No se ponga bravo, toma este poquito de agua y yo me voy adelante. Bueno, algo así. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Pues, profe, Víctor López, yo me pondría en los zapatos del de que se le queda sin agua, O sea, ¿sí? tú serías el que se queda sin agua. Sí, en ese caso, yo pues trataría de convencer al que tiene agua para que los dos lleguemos a ese punto, ¿sí? Apoyarnos el uno con el otro para poder llegar al destino que queremos llegar Por eso, juntos. tú estarías sin agua, tú eres la persona que se quedó sin agua. ¿Cuál Sí, sería la decisión puntual tuya? o sea, tratar de demostrarle que es necesaria compartir con alguien para poder lograr un objetivo, ¿sí me hago entender? O sea, que entre dos pues mejor que uno, O sea, más o tú tratarías de persuadirlo de que no sea malito. Deme un poquito menos. de agua y ya irá Sí, llegando. sí, para los dos llegar al destino que pues O sea, está impuesto, la estrategia tuya sería persuasión para adquirir el agua del otro. más o menos, para que los dos lleguemos más al punto, al destino. Pero es que estamos hablando de un desierto, estamos hablando de unas temperaturas fuera de lo normal, súmele los vientos, súmele las tormentas de arena, que eso agota y fuera de Pero, profe, sí, súmele el caminar en esas condiciones. Entonces, claro, yo entiendo la posición tuya. O sea, cuando uno no tiene, uno tiene que buscar la fuente del que la tiene. ujú, En este caso, lo suyo sería, no sé, echarle un discurso para persuadirlo para que le dé agüita, ¿sí o no? sí. Respetable. ¿Quién más? ¿Quién más? Solamente como 4 de 24. Bueno, yo creo que yo llegaría como a un tipo de Nombre, consenso. Juliana Navarrete. Juliana, cuéntanos, ¿quién eres tú? O sea, de las dos posiciones, ¿la del agua o Eh, la que se quedó sin agua? yo creo que la del agua. Bueno, tú eres la del agua. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo Yo- resolverías? pues yo creo que yo llegaría a un tipo de consenso con la persona que yo esté. O sea, le diría, o sea, como que nos pondríamos a analizar quién tiene más probabilidad de llegar, de salvarse. ¿Y Sí, por ejemplo, qué tendrías en cuenta para ese análisis? pues como el nivel de resistencia en las condiciones en las que estemos en ese momento. Si, por ¿Cómo, ejemplo, cómo medirías esas condiciones de resistencia si tú a la otra persona no la conoces, sino se saludaron ahí en el momento de que les tocó empezar a pasar el desierto? Que les dijeron, les toca atravesar el desierto a ustedes dos. no, pero yo creo que, o sea, como a través del camino uno se va dando cuenta si, si uno realmente es capaz o no es capaz de llegar O por sea, el nivel de tú cansancio. lo medirías por el sudor, por lo agitado en la respiración, por si camina lento, camina despacio, Sí, por el nivel camina de cansancio, o rápido, sea, camina, si por bueno. ejemplo yo noto que no, que realmente yo ya no puedo dar un paso más, que yo ya no quiero continuar, pues yo le digo, no, realmente usted continúe y pues coja el agua. Pero si realmente yo me doy cuenta de que la persona, pues, o sea, estamos como al mismo nivel, yo compartiría mi agua. O sea, porque es muy improbable saber quién va a llegar o no. Y si resulta que él no había dicho nada porque estaba ya extenuado un poco y no quería decirle no te quería decir a ti,
que el agua se le había salido de la cantimplora y por no, estaba callado, era hasta donde aguantaba, entonces obviamente va a tener un aguantamiento mayor porque no se ha hidratado y obviamente está en peores condiciones que tú. ¿Cuál sería tu posición? ¿Qué harías? No, si yo me, o sea, si, por eso te digo, si realmente esa persona me dice, no, es que yo no he tomado agua por todo este tiempo porque No, por eso. pues se Tú dices me que harías una rompió. evaluación, tú dices que harías una evaluación de que cuál de los dos está en mejores condiciones. Entonces, Ujú. aquí ya estamos avanzando y él está en peores condiciones porque obviamente se quedó callado y lleva harto rato sin hidratarse, o sea que obviamente está peor que tú. ¿Cuál sería tu decisión? O sea, ¿Compártesela eso es lo, en o la, sigues adelante tú? Porque tú estás en mejores condiciones para llegar. no, pero por eso te digo, o sea, llegaría a un consenso. Yo le digo, usted puede continuar, o sea, usted siente que puede seguir. Y si esa persona me dice la verdad, sí, solo que pues me siento como deshidratado, pues yo le, obviamente le compartiría de mi agua. Pero si la persona me dice, no, la verdad, yo sí no creo que salga de esta, pues ahí yo creo que tomaría una decisión y pues digo, listo, entonces yo continúo. Y lo deja tirado que se muera ahí y se lo coman los gallinazos. No, obviamente no, porque se llegaría a una decisión. Bueno, muy bien, respetable tu posición. ¿Quién más, quién da más? Yo, bro. ¿Quién es yo? Diego Yanken. Diego Yanquén, cuéntame. Eh, yo le daría, pues, se dice que hay agua y hay comida. Le daría una gran parte también de mi comida a quien se quedó con la cantimplora rota y le daría una parte, una pequeña parte de mi cantidad de agua a esa persona para que resista esperándome y yo iría hasta el final en busca de ayuda. ¿Y por qué digo que yo sería el que avanza? Porque, pues, digamos, yo sí tengo la voluntad de ir y regresar por esa persona. Más no sé si, como no conozco a la otra persona, no sé si esa persona haría lo mismo por mí. Bueno, respetable también tu posición, pero son decisiones que toca tomar. Bueno, continuando con nuestro discurso, entonces pasamos a la clasificación de los dilemas morales reales. Entonces, a esto tengo que decirles que en contraposición a lo anterior, pueden resultar más llamativos dado a que suelen ser más naturales. En ellos se proponen situaciones problemáticas inspiradas en la cotidianidad de la vida y sus dificultades. O sea, van más con nosotros. Por lo general, se utilizan acontecimientos muy próximos, muy cercanos en tiempo y espacio, de forma que resulten significativos en el contexto de todos nosotros y posibiliten un mayor ejercicio del pensamiento. Entonces vamos a ver con ahora el ejemplo de los reales, como para discernir eso, también teniendo en cuenta a Hertz. El ejemplo es el siguiente. A una niña que se llama Carol la pillaron tirando queso en la cafetería durante la comida. Ya le habían advertido sobre esto. Ahora ninguna niña de onceavo grado puede comer helado en una semana. Carol repetía que no había sido culpa suya. Ahora todas las compañeras y compañeros están enfadados con ella. ¿Qué deben hacer? Repito el ejemplo. Una niña se llamaba Carol. La pillaron tirando queso en la cafetería durante la comida. Votando. Ya le habían advertido sobre eso. Ahora, ninguna niña, ninguna compañera de onceavo grado puede comer helado en una semana. Carol repetía que no había sido culpa suya.
Ahora todos sus compañeros están enfadados con ella. ¿Qué deben hacer? Entonces, volvamos a abrir los micrófonos y opinamos. Valentina Carvajal. Valentina, a ver, cuéntanos. Pues yo pienso que realmente deberían castigar únicamente a Carol por ser la única que pues estaba como en indisciplina. Y sus compañeros pues no debían por qué cargar con ese castigo cuando no han cometido o no han hecho nada para recibirlo. O sea, lo que llamamos vulgarmente, usted la deja morir. Sí, que se haga de responsable ella por sus actos, nada más. Bueno, respetable tu posición. ¿Quién da más? Daniela Gómez, Daniela profe Gómez. Daniela Gómez. Cuéntame. Profe, pues si ella dice que no tiene la culpa, Carol, lo que haríamos como compañeros sería pues de escucharla a ella y pues pasar que, o sea, de pasar que pase la semana y ya, pero escuchar por qué supuestamente no tuvo la culpa. Y pues el castigo no se va a levantar, entonces pues esperar que pase la semana, pero sí escuchar por qué Carol dice que no tuvo la culpa y pues poder ayudar. O sea, tú te colocas de la otra arista. Respetable. ¿Quién da más? Yo, profe, Angie ¿Quién? Betancourt. ¿Quién? Angie Betancourt. Ah, uy, nuestra monitora, ¿no? Esta intervención es de Draca Mandraca. Póngale cuidado, señores, porque es la monitora. Profe, pues yo me pongo en el lugar de los compañeros. O sea, tú asumes la posición de compañera. Bueno, listo. Pues yo trataría de buscar como pruebas de por qué ella dice que no es culpa de ella. Pues si ella dice eso de pronto para que sea verdad. O sea, no la juzgaría. Yo buscaría más que todo las pruebas que me aseguren de que pues ella no hizo eso y trataría de buscar una solución. Pues ya está el castigo, pero yo trataría de hacer que la persona, Carol, tomara conciencia de lo que hace. Si digamos, si fue ella y está diciendo mentiras, pues trataría de hacerle entender que pues ella no tiene que actuar con ese tipo de moral. Bueno, muy, muy bien, respetable. Una intervención más y continuamos con el tema. Hola, profe, soy Sandra López. ¿Sandra qué? López. Sandrita López, cuéntanos. Eh, ¿Quién eres tú, compañera o eres Carol? pues yo analizando la situación pues por ambos lados, porque igual si el profe dice que la pillaron, Por eso, la pregunta es, ¿quién serías tú, Carol o eres compañera de Carol? eh, no, pues sí soy Carol. Tú eres Porque Carol, o sea, tú los metiste en todo este rollo. A ver, cuéntanos. pues yo o sea, pues es que igual si me dicen a mí que me pillaron, es porque me vieron, o sea, en flagancia, como dicen por ahí. O sea, no, dependiendo cómo haya sido la acusación, ¿no? Porque si realmente me vieron haciendo eso, pues soy culpable y pues asumir las consecuencias de lo que hice, ¿no? Obviamente uno pues se va a sentir súper mal y todo, pero pues la moral dice también de asumir las consecuencias de los actos, ¿no? Y si soy inocente, no, pues Bueno, listo, si soy inocente, pues no pasa nada. Pero sí, ahora, eres compañera de Carol, no eres Carol. ¿Qué deberías hacer? si soy compañera, no, pues lo que decían mis compañeras, que también uno no puede coger y lanzar juicios sin antes saber cómo sucedieron realmente las cosas. Pues sobre todo investigar, porque igual pues somos humanos y todos cometemos errores y coger a discriminar así o a juzgar como que no es lo mejor. Pero pues si ya todos la vieron, o sea, si la vimos, pues ahí sí nada que hacer, pero si no, pues averiguar qué es lo que realmente pasó. Bueno, muy bien. Bueno, continuando con nuestro tema, esa es la diferencia entre los hipotéticos y los reales. Ahora vienen como unos tips en cuanto a los efectos que tiene el trabajo con los dilemas morales. Hay un señor que se llama George Lynn, que él señala 10 aspectos que resultan enriquecedores, o sea, como los tips que nos contribuyen para estos dilemas morales.
¿Cuáles son como esos tips? Voy a tratar de resumírselos, los 10. En cuanto a ser pensante, sintiente y actuante, los dilemas contribuyen a que reconozca e integre emocionalidad y racionalidad, e incluso a que identifique la forma como los sentimientos van ligados a los conflictos. O sea, como una especie de un equilibrio entre la emoción, pero la racionalidad. Nosotros no podemos ser ni solo racionales ni solo emocionales. Tienen que están ligados los dos y tiene que haber un equilibrio. Segundo, a comunicarse con los otros, inclusive en un estado ansiógeno o en circunstancias hostiles. Tercero, a distinguir la calidad de los argumentos que presentan las partes, incluidos los míos, los propios, al defender sus propias posiciones, más aún cuando estas son contrarias. Cuarto, a apreciar el valor del racionamiento y las críticas del oponente para el propio desarrollo. Quinto, a reconocer los valores morales que entran en juego o se pretenden salvaguardar en una determinada toma de decisiones. Este es importantísimo y se me va a permitir repetirse. Este tips o este plus. A reconocer los valores morales que entran en juego o se pretenden salvaguardar en una determinada toma de decisiones. Sexto, a diferenciar los conflictos morales y los dilemas propiamente dichos, de situaciones problemáticas que necesitan simplemente una solución técnica. Séptimo, a diferenciar entre principios morales y valores humanos no universalizables. A diferenciar entre los principios morales y los valores humanos no universalizables. Octavo, a usar la razón expresada en procesos racionales e ideas razonables como medio para resolver los conflictos. Más aún, a deslegitimar el uso de la imposición verbal o física como forma más o menos común para solucionarlos. Noveno, como consecuencia de este octavo, a utilizar el diálogo para resolver dichos conflictos. Décimo, a apreciar el discurso racional con oponentes para mantener y desarrollar el orden social. No obstante todo esto, estos 10 tips, eso no significa que sus efectos son meramente racionalistas. Al menos si se tienen en cuenta lo que ya hemos señalado acerca del que ser humano es una unidad en la cual convergen dinamismos propios del intelecto, el sentimiento y la voluntad. Recordemos que el ser humano es una unidad sellada así, en la cual se unen dinamismos propios del intelecto, el sentimiento y la voluntad. Así de sencillo. Y aquí viene un casito, como para que le miremos, pero ya lo miramos dentro de uno de los ejemplos anteriores, de otra manera. En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un estudiante o de un alumno. El profesor pregunta, ¿quién ha sido? Diciendo que si el culpable no aparecería, toda la clase tendría que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada porque el alumno causante del problema es amigo de ellos y no quieren ser acusados de chivatos ni traidores. Además quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada
Y viene la pregunta, ¿ves correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué harías en un caso similar? No me voy a detener aquí porque ya vimos uno parecido, entonces, que prácticamente son las mismas condiciones de respuesta y de situación práctica. Aquí viene un tip que yo les daría para que ustedes resuelvan un dilema moral. Del mismo modo debemos decir la verdad independientemente de las consecuencias, pues la veracidad es un valor que guía nuestro comportamiento. Recordemos que nuestra alma mater, la Universidad de la Gran Colombia, tiene dentro de sus pilares transversales, que es cristiana católica. Y dentro de esos principios, la verdad la encontramos en Jesucristo. Obviamente, respetando ante todo las otras religiones, ¿no? Esto refiriéndonos a nuestros principios de nuestro fundador, de nuestra alma mater. El bienestar físico propio o ajeno es igualmente un valor importante, mientras que sufrir no es algo valioso. Esas serían unas recomendaciones para resolver el dilema moral. Aquí viene una caricatura. Resulta que sale un señor ahí diciendo con un cartel, pero no habla, tengo hambre. Entonces, digámoslo así, el policía, que es el que se ve ahí, dice, podría ser una pancarta. Y entonces debería darle yo. Pero podría tratarse de un simple cartel. Y entonces debería darle usted. Se dirige a una anciana. Y la anciana, mire, dele usted que yo no llevo sueldo. Esa es una situación cotidiana que la vemos nosotros diariamente en nuestra sociedad y cuando vamos camino y a los alrededores de nuestra alma mater, ¿o no? Ahí se las dejo. Y viene otra para cambiar el país. Entonces, vienen dilemas como aprender a votar, ceder el paso, usar el cinturón, usar el puente peatonal, no tirar la basura en la calle, respetar, trabajar en lo que nos gusta, dejar de robarse la señal, comprar en el mercadito, leer más, reciclar, amar, ayudar a la persona de al lado, ver menos televisión, dejar de mentir, dejar de pelear, no tomar y manejar, dejar de discriminar, escuchar, cuidar la niñez, aprender a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, con esto he terminado mi clase del día de hoy referente a los dilemas morales. ¿Qué me queda por decirles? Me queda por decirles que, señora monitora, solamente 17 participantes de 24. Es tan amable y averígüeme qué pasó con el resto de gente. Porque pues en todo caso toca presentar los trabajitos, toca todo. Ahí la clase ha quedado grabada. Profe, yo volví a escribir un número porque es que solo me escribieron 8 personas. Bueno, Entonces, entonces ya saben, señores, por favor, envíenle a Natalie en el transcurso de aquí al mediodía, les suba a la plataforma material de apoyo, videos de apoyo. Vienen 2 videos súper interesantes. Resulta que dentro de estos dilemas hay algo, a veces que no se los dije y aprovecho para decirles, retomando los videos que ustedes les voy a mandar el material de apoyo. Ahí hay un video interesantísimo de la National Geographic. Ojo, resulta que nosotros vemos las cosas a veces, pero resulta que las cosas no son como aparentan ser. Y eso nos pasa
en muchos momentos de nuestras vidas. Y resulta que nosotros tomamos decisiones, resolvemos dilemas morales, pero resulta que después dijimos, uy, no, esto no era lo que yo veía, esto no, realmente no, esto no era, lo que yo estaba viendo no era, y por eso nos toca tener bastante cuidado. Ese video es importantísimo, es un poquito largo, pero es excelente. Yo les recomiendo que, juiciosos como han venido, sigan haciendo con el material de apoyo, viendo esos videos, las lecturas que se les manda, y ahí les voy a subir el tallercito de la semana 9. Si no lo pueden subir, me avisan, pero todo a través de la monitora, por favor. Y a partir de hoy me envían el taller, perdón, el de la semana 10. Y a partir de hoy hasta el miércoles a las 5 de la tarde me envían a mi correo, por favor, los comentarios o acotaciones al foro que ya tenían ustedes de la semana 9. Por favor, le colocan ahí acotaciones, el foro semana 9, tema tal cosa, y las acotaciones para tenerlas en cuenta para la nota. Señores, abran los micrófonos, preguntas, acotaciones, intervenciones. Estoy presto. Profe, ¿Quién eh, habla? Sandra López. Sí, dime. Profe, ¿será que usted nos puede hacer el favor de volvernos a enviar su correo electrónico? Es que no, no lo encuentro. Ya Entonces, si lo nos voy a podría- escribir. Gracias, profe. Bueno, ahí ya les llegó el correo. Sí, Sí, profe. profe, ahí está. Gracias. Bueno, ese correo es solamente para que me manden el taller de la semana, perdón, las acotaciones al foro de la semana 9. De resto, todo lo coordinamos a través de nuestra gran monitora Angie Natalie Betancourt García, que ahí les ha puesto el número. Y por favor, envíen el número y correo de ustedes. Ella me imagino que armará un grupo de WhatsApp y igualmente armará un grupo de correos electrónicos para que tengamos eso como plan alternativo. Ella tiene mi número, pero no está autorizada a dárselo a ustedes. Todo lo coordinamos a través de ella. Señores, ¿qué más? Profe, yo te quería preguntar que cuántos estudiantes son en el salón, pues para saber si el Pues grupo está completo. yo tengo una lista de 24 y aquí solamente me aparecen 17 conectados el día de hoy. Y la vez pasada también estuvieron más de 20 conectados, o sea que sí falta gente. Entonces, por favor, entre todos que se conocen, avísenles al uno al otro que se comuniquen con Angie Natalie. A ver qué pasó. Voy a leer a los que, perdón. Aquí. Voy a leer a los que están conectados. Anderson Rincón, Angie Natalie Betancourt García, Diana Valentina Carvajal Murcia, Diego Alejandro Martínez Mora, Diego Yanquén, Juliana Navarrete, Karma Benzoy, Laura Rodríguez B. No sé, será que está conectada por dos partes porque está como repetida. Laura Rosado, Lady Daniela Gómez López, Sandra Marcela López, Sergio Micán, Estela Navarro y Valery Castañeda. Son los que están conectados. ¿Alguien más tiene alguna intervención? ¿Alguien tiene algo que decir, aclarar? Profe, pues es que yo estaba, digamos, mirando la tarea porque la verdad yo no la había visto por lo que no aparecía como en el calendario ni nada de eso, o sea, no estaba como activa. No, la tarea, no, ahí sí me da pena. La tarea lo que no han podido es contestarla por la plataforma. Sí, por eso, o sea, sí Porque, aparece la porque ya, tarea, pero no aparece como para entregarla. no, es Entonces, que es un foro y el foro es para participar.
Entonces lo que tienen es que buscar por donde dice responder o participar. Y simplemente hacen las 2, 3 acotaciones, la una acotación que piensen sobre ese foro, sobre lo que se plantea ahí, que es una lectura que es de una encíclica, que es muy cortico porque son unos articulitos pequeños de la encíclica, que es de los desafíos de Amor Laïtia de Francisco, y lo que usted piense sobre eso lo comenta en el foro de acuerdo a una pregunta que se hace ahí. Pero lo que me dicen que no encuentran es responder o participar, y yo hablo con virtualidad, y virtualidad me dice que está bien escalado, que no tiene problema. No es para enviar ningún archivo, es para abrirlo y así como en el chat, escribir qué piensa sobre eso de acuerdo a lo que leyó en esos articulitos que se les dice, en ese link, porque les mandé hasta el link ahí en descripción del foro. Un foro sencillo se llama eso. ¿Alguien más? Preguntas, respuestas, comentarios. El taller sobre el tema de hoy está para cuándo, profe. No, ya ahorita en el transcurso de la mañana se lo subo y todo, porque es que estoy mirando para enviarles otro temita aquí o sea, de material de apoyo. Ya lo tengo, no es sino agregarle ese temita y ya lo subo. Yo creo que aquí a más tardar mediodía ya lo tienen ahí. Y el tallercito, ahí yo les doy tiempo, generalmente les estoy dando hasta el día anterior a las 12 de la noche de la clase, más o menos, para contestar, o para acotarlo, o para intervenir, de acuerdo a lo que sea. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más acotaciones, señores, les deseo un feliz día, que sigan juiciositos, cumpliendo con la cuarentena, y que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias. Chao, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias.